Continuamos con Doblan las Campanas y ahora nos vamos a meter en una entrevista que podemos decir que se las prometimos un poco la semana pasada porque jueves, sí. lo mencionamos y dijimos que nos quedábamos con ganas de profundizar en esta temática a raíz de la conversación con Clara Razu, nuestra especialista en economía, que, bueno, hablamos un poco de los conflictos de intereses y de esta situación que se da en parte del Gabinete Nacional con respecto a tener intereses privados y a la vez estar en funciones con temáticas y políticas vinculadas a esa agenda. Y mencionábamos, y lo repetimos ahora, que se publicó hace poco tiempo un informe, el informe número 12 de investigación del Observatorio de las Élites del CITRA, que es el observatorio, bueno, de las élites de la UMED, en conjunto con el CONICET. Quien está a cargo de esta investigación, quien estuvo a cargo de esta investigación es Ana Castellani, con quien estamos en comunicación en este momento para profundizar un poco sobre, cuáles son las conclusiones de este informe. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? De este lado, Delfina y Matías, te saludamos. Gracias por tu tiempo. Buenos días a los dos, ¿cómo están? Gracias por el llamado. No, a vos por esta conversación, Ana, porque la verdad que nos interesaba poder detenernos un poco, algo para hablar un poquito antes de llegar a este último informe, algo que mencionamos acá, tiene que ver con la importancia de investigar a las élites, y creo que es un poco el objetivo de estas investigaciones, pero vos nos vas a poder contar mejor cómo trabajan en el observatorio de las élites del CITRA y qué objetivo mueve, digamos, a los distintos informes que se fueron presentando en los últimos años. Bueno, nuestro interés como investigadores, del grupo de investigadores y becarios que trabajan en el observatorio, es básicamente profundizar en el conocimiento de las élites económicas y políticas de la Argentina. Esta es una inquietud que compartimos en algunos casos, como en el mío, desde hace más de 25 años, que es nuestra línea de investigación prioritaria en nuestra carrera de investigador. La idea del observatorio es hacer que esos estudios que suelen circular exclusivamente en el ámbito académico lleguen al conocimiento público y se difundan, y la idea de los informes es hacer un poco más liviana la presentación en términos no de densidad y calidad de los datos, sino tal vez en los debates más bibliográficos, teóricos, en los que se incurre cuando uno se mueve en el mundo académico. Uh-huh. Y en este caso, cuando se comenzó a investigar y a armar este informe con respecto a, en particular, el gobierno de Javier Milei y este gabinete que se fue conformando y fue fluctuando un poco en los últimos meses, ¿qué descubrieron? ¿Qué encontraron con respecto a los intereses que pueden tener estos funcionarios? En el gabinete de Javier Milei, que es un gabinete muy inestable, hay que aclararlo, que tiene una tasa de rotación de funcionarios políticos realmente inédita en comparación con otros gabinetes preexistentes de cualquier signo político, lo que uno encuentra es que existen 55 funcionarios políticos que figuran como autoridad en sociedades comerciales, participando con 185 participaciones distintas, o sea que habla de que hay muchos funcionarios que tienen más de una participación. Cuando uno habla de participación, habla de ser socio, o ser autoridad del directorio, o ser representante de la firma, sobre todo en el caso de las firmas extranjeras, esto es muy usual, y eso lo hacen en 171 empresas distintas que operan en 17 sectores de actividad diferentes, pero de los cuales la mitad de esas 171 empresas, un poquito más de la mitad, operan en 5 sectores clave, que hoy son los sectores que mejor desempeño económico están mostrando: en el sector energético y minero, en el sector agropecuario, en el sector financiero, en las tecnológicas y en la consultoría, también muy vinculada a cuestiones del mundo corporativo empresarial. Uh-huh. Eso es el dato más fuerte, digamos, de este gabinete. No es el primer gabinete que tiene estas características, lo hemos observado en otros gabinetes. En el de Macri ya tenemos publicado también un estudio en el año 2018 sobre este mismo
fenómeno de multiposicionalidad de los funcionarios y de conflictos de intereses, pero realmente en el caso de Milei nos preocupa por la nítida correspondencia entre el sector que tienen que regular y el sector en el que tienen las participaciones. Ahí también, bien lo decías vos, esto no es una particularidad de este gobierno, también el gobierno de Macri, hablabas en el informe que presentaron, de participación del sector privado en gobierno nacional, y preguntarte y profundizar un poco en esa línea, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con el gobierno de Macri? Más clara, si es la cantidad, es la direccionalidad, donde están esos funcionarios que también participan del sector privado. En el informe se muestra que la gran mayoría están en el Ministerio de Economía y en la jefatura de gobierno. ¿Cuáles son esas diferencias que se pueden encontrar y la direccionalidad más allá de lo energético? Mira, la primera diferencia es que en el caso del gabinete de Macri, Macri tuvo una decisión explícita de incorporar este tipo de perfiles en su gabinete. Él los presentó públicamente como el mejor equipo de los últimos 50 años y reivindicó la incorporación de empresarios en el gabinete porque consideraba que esa experiencia en el sector privado era la más adecuada para la gestión pública, ¿no? Que dotar de eficiencia al Estado implicaba traer a aquellas personas que habían sido exitosas en la gestión del sector privado. Esa es una primera diferencia con el gabinete de Milei, porque Milei no ha hecho esa decisión explícita de incorporar empresarios para mejorar el Estado. Pero están, digamos, Sí. eso no quita que sigan estando ese tipo de perfiles, sencillamente que no lo reivindica explícitamente. La segunda diferencia que te marcaría es que en el caso del gabinete de Macri, todos los sectores, todos, absolutamente todos los ministerios tenían este tipo de perfiles. En el caso de Milei, si bien las áreas son menos, porque hay muchos menos ministerios que en el gabinete de Macri, la concentración está muy claramente puesta de este tipo de perfiles en el Ministerio de Economía, en la jefatura de gabinete. Es cierto que hay en prácticamente todos los ministerios, pero en mucha menor cuantía. Acá está todo bastante puesto en el Ministerio de Economía, que igualmente es un ministerio que en este gabinete y en el de Alberto Fernández también en la última etapa tenía mucha concentración de cargos, ¿no? Claro. Porque son como ministerios de economía muy grandes, muy poderosos, que además tienen toda la parte de producción y de energía adentro. Y una tercera diferencia que para mí es fundamental y la que nos está mencionado en el informe, nos preocupa específicamente, es que en el discurso de Milei, a diferencia del discurso de Macri, que era un discurso de transformación del Estado para hacerlo más moderno y eficiente, en el discurso de Milei y en la práctica de Milei con el sector público hay una deliberada política de debilitamiento de las capacidades burocráticas del Estado. Entonces, si vos tenés, por un lado, un gabinete muy inestable, con alta rotación, con una burocracia que está siendo permanentemente hostigada en múltiples sentidos, desde sus salarios hasta la amenaza de despido permanente. Cierre, fusión o transferencia de organismos públicos, ente de control. Y en ese contexto, la incorporación directa en áreas de gestión económica y productiva de funcionarios que vienen de empresas de ese sector, bueno, ahí te diría que tenemos una combinación bastante peligrosa, porque es el debilitamiento de un sector como el sector público y un avance del sector privado sobre ese sector público muy claramente marcado. Y esa sería la cuarta diferencia, que es que haya mucho más claramente que en el gobierno de Macri hay una correspondencia entre el sector del que provienen o que tienen intereses concretos privados porque forman parte de alguna dirección de empresa de ese sector y el que tienen que regular, Claro. como los que mostramos ahí en el informe. En este sentido, Ana, te consulto, ¿qué tipo vos decías que hay cierta cantidad de funcionarios públicos que participan aparte en más de una Sí. organización societaria? ¿En qué tipo de organizaciones podemos encontrarlos a estos funcionarios? Digo, ¿son nacionales, no son Sí. nacionales, son empresas directamente? ¿Qué información tenemos sobre estos espacios en los cuales participan? No, ahí te hablo de 185 participaciones en sociedades comerciales, o sea, son Comerciales, todas todas. empresas. Nosotros también buscamos
en asociaciones del empresariado, pero esas son organizaciones de la sociedad civil. En sociedades comerciales son 185 participaciones. ¿Qué tipo de empresas? La gran mayoría son sociedades anónimas con residencia nacional. Pero también hay un porcentaje de sociedades de responsabilidad limitada, que este dato es importante para entender que si vos sos socio en una SRL es porque sos propietario también Ajá. del capital. En una sociedad anónima podés ser director sin ser propietario, ¿no? Mm. En las SRL, si sos socio, es porque tenés una parte del capital de la sociedad de responsabilidad limitada. Y después, también en menor cuantía, pero más del 20% de empresas extranjeras, radicadas en el extranjero. Eh, Así que te diría que esa es más o menos la distribución de esas 185 participaciones. Y volviendo un poco a la pregunta del objetivo de estos informes, ¿por qué esto le tiene que preocupar o le tiene que significar algo a las personas que están escuchando y a la sociedad argentina en su conjunto? Digo, ¿qué significa para la política de Estado? Algo lo venías mencionando, pero ¿qué significa? Esto ¿es legal, no es legal? ¿Hay un conflicto de intereses? ¿Qué podemos saber también a partir de estos datos? Mira, más allá de la cuestión legal y la demanda que como ciudadanos podemos hacer por una reforma de la ley de ética pública para tratar de evitar o de poner algún tipo de periodo de enfriamiento que evite este vínculo tan directo entre la persona que está dirigiendo una empresa y a su vez desempeñándose como funcionario político, que eso obviamente también es parte de la demanda que uno podría construir socialmente, y de hecho así sucede en varios países del mundo. Son recomendaciones, no nuestras, recomendaciones de la OCDE, de recomendaciones de organizaciones como Transparencia Internacional, que eso hace siempre a la mejora de la calidad de la función pública. La pregunta que nos tenemos que hacer es, si cuando una funcionaria es despedida por comprar una cafetera a un precio alto, y eso genera un escándalo, como sucedió con una subsecretaria del Ministerio de Capital Humano, y entonces nosotros creemos que ahí se está haciendo justicia porque se saca a un funcionario que no cumplió con el precio, o se sospecha de que ese precio es muy elevado, cosa que igual todo hay que corroborarlo. Pero no nos hace ruido que la persona que está a cargo de la política minera de este país en este momento tenga 6 cargos de director en 6 empresas mineras distintas del mundo, y muchas de ellas una de ellas concretamente ha adherido a un proyecto para hacer una explotación minera en nuestro país. Si no nos parece que ahí hay algo que tenemos que revisar, que hasta qué punto no se cruza el interés particular de una persona que tiene intereses concretos en esa empresa con la política minera, entonces estamos, me parece, exagerando algunos temas y minimizando otros temas. La corrupción claramente es un problema en la función pública que uno tiene que atacar. Y nos escandalizaron los bolsos de López. Pero no nos escandalizan que funcionarios que vienen de una petrolera se hagan cargo del Ministerio de Energía y que cuando salen del Ministerio de Energía arman una consultora para asesorar petroleras que quieren invertir en el país, aprovechándose de todos los recursos de información, de datos, de contactos, de información que para el sector privado es clave, y que esta persona se apropia y la lleva la trae o la lleva de un sector al otro. Me parece que todos los fenómenos de puerta giratoria, si bien no son tan espectaculares como los fenómenos de corrupción directa y clara que uno puede encontrar, son gravísimos para la vida cotidiana, porque después, si tenés un funcionario vinculado al sector financiero que le permite hacer ganancias a un sector del mundo financiero en contra del aparato productivo, bueno, el que pierde el trabajo sos vos, el que se queda con una deuda externa enorme que tendrán que pagar hasta tus nietos sos vos, y eso hace a la calidad de nuestras democracias. Ana, también me aparecía la pregunta, porque el contraargumento que alguien puede proponer a esto, porque bien lo decías al comienzo de la charla, es
los lugares, los espacios donde hay más personas del sector empresarial son los que, en términos para el gobierno, en números le va mejor. Hoy presenta una subida que es en el caso, por ejemplo, del sector de la energía. Porque puede parecer, la verdad, bueno, si viene del sector privado y le va bien en números, no está tan mal la definición de poner a alguien así en esos lugares. ¿Qué se le puede decir a alguien que piensa así o tiene esa mirada con respecto al sector privado dentro del estatal? Mira, el funcionario público puede haber tenido una vida pasada en el sector privado, eso está claro, pero al momento de asumir la función pública tiene un único deber, que es la defensa del interés general. Uno, cuando está en función pública en el Estado Nacional, está para defender los intereses del Estado Nacional para la población en su conjunto, no para un puñado de empresas de un sector. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que uno no tiene que tener diálogo con esos interlocutores? Por supuesto que sí los tiene que tener. Lo que no puede tener es intereses concretos en esos sectores, porque si no siempre va a estar sospechado su accionar con respecto a esta defensa del interés público. Entonces, si existen personas que seguramente saben un montón sobre política energética, política minera, hayan tenido alguna vez una participación laboral en el sector privado, nadie lo niega eso, porque no le podés prohibir a una persona que estuvo en el sector privado ser funcionario público. Lo que no puede ser al momento de ser funcionario público es directivo de una minera. Claro. Bien. Eso no puede ser. Sí. Totalmente. Ana, clarísimo, la verdad. Te agradecemos por el tiempo, pero además por estos informes que, bueno, estaremos atentos también a medida que vayan saliendo, porque, como decíamos, nos parece interesante también poder poner los ojos en esta otra parte, que, como decís, capaz no es la parte más espectacular o lo que más se ve, pero es parte fundamental de lo que se viene con esta gestión. Así que te agradecemos por el tiempo y la conversación. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés y ya en 15 días estaremos, 15, 20 días sacando nuevos informes sobre el primer año del gabinete de Milei. Bien, bueno, estaremos seguramente ahí atentos y buscando contacto, así que te agradecemos. Ana Gabriela Castellani, doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del Observatorio de las Élites del CITRA, que forma parte de un observatorio entre la UMED y el CONICET. La UMED, estamos hablando de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, el CONICET, el Centro de Investigación, y el CITRA, hablamos del Centro de Innovación de los Trabajadores y las Trabajadoras. En este caso, en estos informes, que bueno, ya decía, en 15 días sale el próximo, que se dedican a investigar a las élites argentinas. En este caso, funcionarios públicos, intereses privados, análisis de la participación en sociedades comerciales y asociaciones empresariales del Gabinete Nacional en noviembre de 2024. Muy interesante. Muy interesante, sí, y sobre todo esto, no solamente el informe, sino un sector del CONICET que a las élites en particular, que también es de algo que no se habla mucho en el cotidiano de la élite de nuestro país y de su vinculación también con lo público y los objetivos que tiene. Así es, 11:55 de la mañana, música, y nos despedimos de este lunes en Doblan las Campanas.